literatura en general. Muchas gracias a los dos. Entonces, ahora se abre, es el momento para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus reflexiones, sus observaciones hasta las 12:30. Me podían haber dicho que hubiera continuado yo si ustedes no iban a hablar, ¿no? No se puede apreciar estos minutos. Dentro de la serie de héroes que aparecen en la Biblia, hay una serie dentro de los héroes que aparecen en la Biblia, hay un buen grupo que han sido integrados en la tradición cristiana, en la Biblia, entre comillas, cristiana, como héroes, digamos, santificados, canonizados, etcétera, etcétera. Hay otros que no, que han quedado fuera. Sansón, bueno. Y quisiera preguntarte, Gregorio, ¿cuál de las dos categorías de personajes bíblicos han pasado más a la tradición teatral española, en este caso? ¿Han sido los canónicamente cristianos de la Biblia o los no canónicamente aceptados de la Biblia? Si tienes una... Yo no creo que quepa duda ninguna. Ahí el filtro después cristiano de aquellos personajes que se encuentran realizados, que pueden servir de prototipo, de ejemplo, son los que diríamos canonizables o santos, evidentemente. Un Sansón es incluso entendido como santo heroico, con sus debilidades, pero en definitiva es el hombre que es fiel a la palabra de Dios, etcétera, o infiel, pero que representa cómo en última instancia Dios al que le... Bueno, se busca siempre, evidentemente es pura fábula heroica de un héroe de unas tribus muy limitadas que se convierte en héroe nacional. Pero como Atalía, pues es perverso. Sin embargo, pues Racine tiene un famoso drama de Atalía, ¿no? Es un personaje dramático, hay motivos. Pero esto es bien ya a partir de la ilustración para aquí. Antes, que triunfan son naturalmente los héroes heroizables. Incluso un Salomón, pues es siempre exaltado en sus caracteres de rey sabio, de rey santo, etc. Aunque tiene escenas que pueden dar lugar a muchas consideraciones. Además, Salomón es muy curioso porque la Biblia mezcla dos visiones de Salomón completamente distintas, que son las de Salomón del libro de los Reyes, el Salomón sabio, rico y triunfante, y el Salomón del libro del Cogelet, que se presenta a él como describiéndose a sí mismo. Yo fui rey en Jerusalén y tal, y escribí, y es casi un ateo, por lo menos un existencialista que se atiene, sí, bueno, a Dios hay que respetarle, lo principal es el temor de Dios, y después pues un disfrute acomodado de la naturaleza, sin exagerar. Es decir, renegando de las exageraciones suyas, diríamos, de aquellas 300 mujeres y 700 concubinas que dice el libro de los Reyes que tenía, muchas concubinas. Pero bien, hay dos imágenes completamente distintas. Pues este ha dado lugar, naturalmente, a muchas representaciones en que triunfa siempre la sensatez y la gloria del Rey Santo. Y David, no digamos, David que también es una imagen poliédrica en la Biblia, porque David tanto es rey, como es profeta, como es juglar, como es traidor, como es sensual, como es adúltero, lo que quieras. Esto lo tiene todo la Biblia. El rey David, naturalmente, cuando se habla del rey David en la literatura clásica hasta la época de la Ilustración, es siempre el David santo, por lo que yo conozco básicamente. De manera que eso es natural dentro de la percepción cristiana de que la Biblia, el Antiguo Testamento, es nuestra prehistoria. Solo lo que se acomoda a nuestros caracteres y a nuestras categorías morales puede ser prehistoria nuestra. A no ser que venga Bullman y diga que nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento y que eso no es nuestra prehistoria ni nada que se le hace ver. Pero yo creo que, a mí, mi opinión, la respuesta es esta. Pero lo de Salomón y las 300 y las 700 concubinas, habría que decirle, mira, aquí se viene a escribir poemas, a marcarse faroles de todas maneras. No, hay que entender que estos relatos están hechos desde un momento de exaltación y de exaltación del pueblo, en que se recogen todas las tradiciones, desde la época del exilio. Entonces, aunque hubiese narraciones más o menos ahora, interesa sumamente resaltar este momento clave, que es el momento de la unificación de todo Israel. Entonces, Salomón y David se convierten en prototipos del Israel futuro.
tanto, hay que salvarlo en toda su gloria. Es el momento en que el pueblo renace, y todo pueblo, cuando renace, quiere que sus orígenes sean gloriosos, porque es lo que define después su pasado, digamos, su futuro posterior, ¿no? Hay que entenderlo siempre desde esa perspectiva, ¿eh? Estoy leyendo estos días una obrita que no conocía, yo no había leído antes, que es David y Urías y David, el famoso episodio de Jezabel, ¿eh? Por este también, García Baliño, que es un novelista que se me ha revelado ahora, que yo no conocía, ¿no? Y os aseguro que la descripción que hace de la situación de Israel en aquel es más creíble que la del Libro de los Reyes, ¿eh? Porque es una inteligencia, un saber situar a aquellos personajes dentro de una situación de corte como podrían ser las cortes griegas de la época de Homero, posteriores, ¿no? Que eran muy domésticas, ¿no? En que cualquiera entraba en el palacio y hablaba con el rey, y la reina pues eran siempre de jefes de tribus o de hordas o cosas así, ¿no? Entonces esa dramatización adecuada es la que hace verosímil el contenido de estos relatos, que están epificados, que están magnificados, lo cual no quiere decir que sean en el fondo absolutamente fabulescos o que no haya nada de verdad, pero hay una verdad transmutada. ¿Más intervenciones? Sí. No, nada más para, bueno, una concepción personal, pero en el caso de los cabellos de Absalón, el rey David no me parece ningún rey santo. Evidentemente que cuando se hace alusión a una buena razón de Estado y a una mala razón de Estado, y Joab aniquila a Absalón, siendo que David había encomendado que no le tocaran un pelo porque moriría, y Joab apela a una buena razón de Estado, mientras que ya a Absalón se había separado esa mala razón de Estado de la que habla Pedro de Rivadeneira. Yo no encuentro ahí un rey David santo, aunque es verdad que la crítica ha dicho por ahí que es muy santo. Sin embargo, es un rey que, a pesar de que está situado en el Antiguo Testamento, bueno, Calderón moderniza y toma el tema del perdón del Nuevo Testamento, lo cual era perfectamente válido porque en la época pues había que actualizar el tema, pero no es ningún rey santo. Eso es evidente, que no es el santo, lo dice la misma No, Biblia. me refiero a que hablaba usted de que en la literatura generalmente se le presentaba como un rey santo, y nada más quería hacer esta aportación. Bueno, naturalmente que cuando digo que la principal visión hasta la época de la Ilustración. Después aquí como se ha hecho la transmutación de Caín en el héroe frente a Abel, pues viene toda esta visión de estos personajes totalmente desencarnada, ¿eh? Que sería una visión, por ejemplo, como la que tiene Gide en su famosa drama de Saúl, es sensacional. Y Saúl, sin embargo, ha sido un personaje mucho menos considerado porque es un rey fracasado. Pero claro, es que David, aparte de que su conducta es reprobada ampliamente, y es el profeta Natán el que la reprueba, es el jefe del mesianismo, es el que da título a nuestro Jesús, es el hijo de David. Por lo tanto, la conciencia cristiana inconscientemente ha de glorificar al Padre si quiere salvar al Hijo, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta esta dimensión en que se proyecta después la Biblia del Antiguo Testamento sobre nuestro. Pero evidentemente han salido 2 o 3 obras que tengo localizadas sobre la polifacética figura de David, en la que los elementos son más bien negativos. Y posiblemente la crónica de estos elementos, la imagen que nos da la famosa crónica de la sucesión al trono de David, desde el segundo libro de Samuel al primero de los Reyes, ¿no?, en que aparecen todos estos elementos, tanto las revueltas en su casa con Absalón, con Tamar, después con Jezabel y Urías, etc. Todos estos elementos posiblemente corresponden a un partido que en la época del exilio ya no cree en la monarquía. Es el partido de los profetas. Sobre todo ya Ezequiel y Jeremías prescinden de los hijos de David como hijos de una dinastía y hablan de un Mesías último, de un Mesías escatológico que será el auténtico hijo de David, ¿eh? Por tanto, hay interés por parte de esta corriente de poner sordina a esta historia antigua. Cuando se crea la Biblia, como es una Biblia, una creación por consenso de fuentes, una creación talmúdica, pues se recogen todas las opiniones, y lo mismo que hay una opinión magnificante, pues hay una opinión más bien degradante. Y el asesinato aquel fue un acto, digamos, ahí David no tiene la culpa, el asesinato de Absalón, es su jefe, pero sí que la tendrá después en el asesinato del mismo Abner y de otros muchos elementos. O sea, y cuando se muere
Él no mata por el voto que ha hecho a sus perseguidores, a aquel CMI que le maldecía y tal, pero le dice a Salomón, yo no le maté, pero tú haz el favor de ajustar cuentas con este individuo, O sea, que no es ningún santo paciente y perdonador. No. La misma Biblia no tiene ningún inconveniente en reproducir esa imagen. Por lo cual se convierte en un elemento vivo de dramatización actual. Eso es muy interesante. Es que hay una cuestión de fondo. La Biblia no tiene una intención moralizadora directa. Es decir, lo que ella narra no es con intención de moralizar, sino de plantar los hombres ante Dios, y luego ya se analizará en otro momento. Pero ni es un libro de historia en su intencionalidad primera, ni es un libro de moralidad, ni es un libro didáctico. Y sobre todo no es lo una es, dimensión de otra naturaleza. No lo es en las crónicas históricas, lo será en los libros sapienciales que tratan de instruir en la moral, o en los libros de los códigos de leyes. En la narración trata de descubrir los avatares históricos y tal como se ha vivido la religión Es dibujar al hombre delante de Dios y a Dios delante del hombre con lo que son, no sé. Perdón, dos últimas intervenciones. Dos. La mía es muy sencilla y no sé si es para el teólogo o para el biblista, y además planteada desde la ignorancia más absoluta. En esa especie de recuerdo confuso o de conciencia confusa del lector, yo recuerdo haber visto hace años una interpretación de los primeros días del Génesis en el intento de hacerlos coherentes, racionalizarlos, etcétera, y superando, pues, no sé, desde el ebemerismo, esas corrientes de las antiguas exégesis, interpretando esos 7 días del Génesis no como épocas o como días, sino como, en el sentido literal, como días de representación iniciática. Es decir, que el primer día sería la representación iniciática de la creación de la luz o de lo que sea. Le puedo decir que me ha venido a la memoria de una vieja lectura que no sé ni de dónde me vino a mí hace años, o eso es una... ¿Hay alguna corriente bíblica que pueda interpretar esos 7 días como 7 días, diríamos, teatrales, iniciáticos? ¿O es una...? El texto es poliédrico y se puede ver desde muchas perspectivas. Desde una perspectiva crítica yo diría que no. Esos son imaginaciones, más o menos, proyecciones de nuestras preocupaciones sobre un texto que no tiene esa dimensión en principio. Pensar que eso está escrito con esa pretensión es fuera de contexto de la situación religiosa en que nace el texto. El texto nace de una escuela sacerdotal. Y esa escuela sacerdotal trabaja con un arquetipo, que es la semana y el sábado. Y en esa semana y sábado es donde ella incluye la semana primera, primordial, que es el modelo de la semana posterior. Y en esa semana primera pone la acción de Dios. Esa es una manera de verlo, por la sacerdotal. Porque después otro narrador prescinde de la semana y lo hace de una manera mucho más folclórica, que es el segundo relato, que es incompatible con el primero. Y que, sin embargo, la Biblia no tiene inconveniente ninguno de esta, porque son dos maneras diversas de ver algo que nadie presenció, como es la creación, evidentemente, ¿no? Y de la cual tampoco hay tradición. De esos 11 primeros capítulos son, curiosamente, capítulos que no son de tradición judía, porque están fuera del pueblo judío. O bien por modo absoluto, como en la creación, o por los otros relatos, como es el de Noé o como es el de la Torre de Babel, que están fuera del ámbito de la tradición judía que comienza con Abraham, ¿no? Por lo tanto, ahí se hace una especulación enormemente plástica, eso sí, enormemente bien construida, pero enormemente académica. Es la repetición con cada uno de los elementos de unas mismas frases. 3 frases, dijo Dios y fue tal, y vio Dios que era bueno. Y esto se repite con cada uno de los elementos. La gran aportación es el último día, cuando Dios se rompe el esquema y Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y entonces crea un mundo ideal, un mundo vegetariano. Porque resulta que a esta pareja que ha creado, que es el hombre, todavía Adán no es un hombre propio, es un hombre de especie, que es varón y mujer, les da las hierbas del campo y los frutos a comer, pero no se menciona para nada la carne. Y estos mismos frutos y esta misma hierba se la da a los animales, pero los animales no son alimento del hombre. Si estamos en una época totalmente idílica, totalmente primordial, que se supone que existió, pero que es una especulación doctrinal, hecha plástica, a través de este esquema de la semana. De ahí a después ver que sean, eso ya son
diríamos, interpretaciones, como la Cábala inventa en cada uno de esos versículos unas visiones de inteligencia teológica descomunales, pero evidentemente son ya metodologías que están alejadas de lo que contribuyó a escribir eso y a redactar eso, y a la intención de la redacción primera. No sé si le respondo y le defraudo, pero yo prácticamente excluiría esa manera de ver. Desde luego, los exégetas ninguno se embarcará en esa aventura de ver ahí un relato iniciático. Ahora, tal como está nuestro mundo actual, en que estas categorías de lo iniciático y de lo mistérico y de lo ultraterrestre y tal, pues es perfectamente asimilable que se coja un arquetipo y se lo entienda así. No olviden ustedes que la famosa visión del carro de Elías ascendiendo al cielo pues se ha descrito pues, como la primera emisión de un proyectil extraterrestre y cosas de esas así, ¿no? Bueno, un carro de fuego, como ustedes quieran, o sea, bien, bueno. Pero eso es puro concordismo que yo no creo que lleve a ningún lado, ¿eh? Bien, nos queda ya una última intervención. Muy brevemente, de Luciano. Sí. En los testimonios que has puesto, después de exponer también nombres o situaciones, yo creo que todos ellos han ido, evidentemente, quizá por lo que más cercano está a veces a congresos, etcétera, que son testimonios, llamémoslos, cultos. Es decir, obras literarias, tanto narrativas, como has citado algunas, como obras teatrales de autores que ocupan lugar de primera fila en la literatura. Pero a mí me parece que, estoy seguro que tú los tienes recogido en ese librito que nos has enseñado y mucho más en lo que hayas recogido, estoy seguro que si no lo has dicho será naturalmente porque querías centrarte solo en esta línea creativa. Pero a mí me parece que hay otra línea importantísima, que es la línea de creación oral, folclórica, popular, y más aún, yo diría, la didáctica y catequística, que me parece definitiva, sobre todo porque cuantitativamente ha tenido mucha más influencia para el pueblo y para la propia Iglesia como elemento catequístico que estas obras de tipo minoritario y culto. Y yo recuerdo que incluso cuando me acerqué en algún momento, no a estudiar, porque yo era joven y yo lo hacía por ganar unas pesetas, a catalogar teatro, pues a mí me parecía algo que luego incluso me acercaba yo porque eran obritas a leer, que eran las denominadas estampas, y que estaban en correspondencia con las estampas, con los cromos, ¿no? O con las ilustraciones que había en las enciclopedias. Y esas estampas, donde repetían abundantemente, pues naturalmente, las historias que más impresionaban a un niño y que más le iban a llevar, dejando aparte las del Nuevo Testamento, por supuesto, y que fundamentalmente el sacrificio de Isaac, naturalmente, o Caín Abel, o el hijo pródigo, eran tres de las que abundaban de una forma asombrosa. Insisto, perdona que haya tomado otra ladera para llegar a la misma conclusión que tú, por supuesto, pero simplemente quizá para reforzarlo. Esto es todo un mundo, o sea, la Biblia ha imbuido de tal manera en nuestra cultura que naturalmente el pueblo no puede menos de expresarse en Biblia en todas sus... Y aquí tendríamos, por ejemplo, todo el filón de las representaciones de misterios que todavía persisten entre nosotros, que no son literatura previamente, no hay un texto muchas veces, no es un happening, se inventa el texto cada vez, pero precisamente por eso, porque no hay texto, yo lo he dejado un poco de lado porque estábamos hablando del teatro más bien textual, digo yo, ¿no? Pero eso además tiene otra vertiente, que es generalmente que se refieren a estampas del Nuevo Testamento. Y de eso nos va a hablar el amigo Miguel Pérez en la siguiente conferencia, ¿no? Aquí yo me he centrado en el Antiguo Testamento, que es mi tema y mi especialidad, ¿no? Pero es, evidentemente, es expresión de lo tremendamente, digamos, invadida que está nuestra cultura. Y claro, y al pueblo, es que otro elemento que, por ejemplo, se puede ver al hablar tú de las estampas, es toda la representación de las iluminaciones medievales, con el cual nuestro catálogo nos ha dado unos ejemplos espléndidos, ¿no? Bueno, pues esto está inundada, toda nuestro arte medieval, nuestras iglesias románicas, de todo esto. Eso no es drama en el sentido que estamos hablando aquí, pero es también inclusión de toda la Biblia en el mundo cristiano. Esto evidente. Muy bien, pues ya queda terminada entonces esta primera. La Fundación San Millán tendrá a bien invitarnos a todos a un vino riojano, obviamente, que se servirá en la primera planta de la hostería, que está enfrente de la entrada de Cilengua y del monasterio.